Si tienen las preguntas esas que les hizo en primer seguimiento, pues me las envían para ver si resolvemos algo. Y de todos modos, cuando pasemos a los temas esos de cercha, momento de inercia, centroide y cuestiones así, resolvemos esas que me mandaron por ahí. Porque al igual, si las resuelvo yo así, es como que ustedes saben la respuesta, pero ni siquiera saben Bueno, por qué. yo más o menos me acuerdo de las primeras preguntas del primer parcial que le hizo. Y la mayoría de las preguntas fueron, había que ubicar cuál era la narración. O sea, ponía la figura y decía cuáles son las reacciones aquí. Y las otras preguntas que hizo como tres fue de la figura. Nos mostraba, por ejemplo, el apoyo fijo. Le preguntaba cuántas reacciones había en esto. Ujú. Fueron las preguntas que más hizo en ese caso. Y las demás ya fueron más de teoría, como que es un vector, Ok. que era esto y eso. Pero más que todo eso, ¿sabes? Más que todo lo que hace es que te demuestra la figura, te dice, determina cuáles son las reacciones, determina esto y igual tal cosa. Listo. Entendido. Bueno, esta parte creo que la vez pasada la tocamos un poquito ahí. Vamos al otro. Está equilibrado una partícula. Vamos a equilibrar un cuerpo rígido. Bueno, creo que estábamos por aquí la vez pasada. Yo les comentaba que, bueno, en equilibrio de un cuerpo rígido, a diferencia de que en equilibrio de una partícula, pues acá tenemos en cuenta cuestiones como, por ejemplo, la masa de los objetos y asimismo sus dimensiones, ¿no? Acá nos aparece una ecuación importantísima que la vamos a tocar ahorita, que se llama lo que es el momento, ¿ok? Momentum o torque, como se le llama. Bueno, ¿qué son los apoyos? Yo les indicaba que los apoyos como tal, mírenlo como restricciones, ¿ok? Que sí, que los apoyos no son más que restricciones. ¿Restricciones de qué? Restricciones de movimiento, que se dividen entre grandes grupos. El primero es, valga la redundancia, apoyos de primer género, apoyos de segundo género y apoyos de tercer género. En el tercer género simplemente tenemos uno, que sería el apoyo fijo o el empotramiento. Entonces, ¿qué pasa en este apoyo fijo o empotramiento? Que no se permite el movimiento en ningún ojo, ni en ningún sentido. Positivo de X, positivo de Y, negativo de X, y pues tampoco permite giro, es decir, que este apoyo no permite que se desplace ni a la derecha ni a la izquierda y tampoco permite que rote. Por ende aparecen tres reacciones. ¿Qué son esas tres reacciones? Hombre, tres restricciones de movimiento, que serían en X, en Y y la rotación. De segundo género, tenemos esto que encontramos acá, que sería un perno sin fricción o una articulación, y pues por acá una superficie rugosa. ¿Qué va a pasar acá? Que no permitir el movimiento en dos dimensiones, sin embargo van a permitir giro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una especie de esta barra y está articulada con un perno aquí, este perno no va a permitir ni que se desplace a la izquierda ni que se desplace a la derecha y tal, pero, él sí permite que rote. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Hombre, que se desplace a la derecha y que se desplace hacia arriba. Por ende, salen dos reacciones, hacia arriba y hacia la derecha. ¿Por qué no sale el giro? Porque el giro no está restringido, el giro se puede dar. Entonces, en estos apoyos de primer género, por ejemplo, vayámonos a los más comunes que son los rodillos o los patines, ¿qué va a ocurrir? Ojo, estas son restricciones de movimiento también. Fíjense que este rodillo puede irse hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto no nadie lo está restringiendo, no hay nada que esté ahí fijo como tal. Y también puede rotar, puede girar. Pero ¿qué no puede pasar? No puede desplazarse ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Ok? Por ende, esto que no puede hacer, que es la restricción, es lo que aparece acá como una reacción.
Entonces, apréndanse esto. Ojo, apréndanse esto. Los apoyos de primer género generan una sola incógnita, independientemente de cuál sea. Y las incógnitas que generan o las reacciones son perpendiculares a la superficie en donde se apoyan. ¿Ok? Para estos casos de los rodillos o patines. Ahora, los apoyos de segundo género generan dos reacciones. Segundo género, dos reacciones. Eje X, eje Y. Los apoyos de tercer género generan tres reacciones, es decir, tres restricciones de movimiento. Hacia arriba, hacia la derecha y tampoco permite que rote. ¿Ok? Luego, algo importantísimo también, lo que es el principio de transmisibilidad. Esto pues ya lo tocamos la clase pasada, no creo que sea tan conveniente nuevamente decirle lo mismo. Sin embargo, lo que anuncia el principio de transmisibilidad es que pues las condiciones de equilibrio de un movimiento de cuerpo rígido permanecerán inalteradas, sí, ojo, o sea, o que el efecto de una fuerza sobre un cuerpo rígido va a ser el mismo independientemente del punto de aplicación, siempre y cuando se mantenga, ojo, la dirección, la magnitud y el sentido. Bueno, aquí sí vamos a entrar un poquito a detalle, que es esta ecuación de momento. Momento de una fuerza con respecto a un punto. Entonces ustedes le preguntan, no sé, defíneme qué es el momento. Matemáticamente, el momento es el producto vectorial entre el radio y la fuerza. Pero ustedes dirán, hey, pero es que eso no me queda tan claro. O de alguna manera, el momento matemáticamente también se define como el radio por la fuerza por el seno del ángulo que se forma entre el radio y la fuerza. Ahora, cuando ese seno de ese ángulo es 90, el seno de 90, si mal no estoy, es 1 y por eso queda solamente el radio por la fuerza. Pero bueno, vayamos poquito a poquito entonces. Miramos acá este ejemplo. Entonces, dice que considera una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido como se muestra. La fuerza F está representada por un vector que define la magnitud y su dirección, ¿ok? Es la fuerza F que estamos viendo por acá. Sin embargo, el efecto de la fuerza sobre el cuerpo rígido también depende de su punto de aplicación. La posición de A puede definirse de manera conveniente por medio del vector R, ¿ok? Este prácticamente sería el origen, este es el punto de aplicación del vector fuerza y este es el radio que necesitamos. Ahora, a ese vector se le conoce como el vector de posición de A. ¿Okay? Estos vectores de posiciones también se los comentaba la clase pasada, que simplemente la resta de coordenadas, ¿no? Entonces, el momento de F, o sea, el momento de esta fuerza de acá, con respecto al punto O, se define como el producto vectorial del radio cruz la fuerza. Ahora ustedes se preguntarán por qué R cruz F. Si ustedes recuerdan por allá en álgebra lineal, el producto vectorial de dos vectores que les daba un vector que era perpendicular al plano de los dos vectores, ¿okay? Que es perpendicular a ambos vectores, y justamente eso es lo que es el momento. Se los coloco un poquito más como más explícito para que lo vean. Por ejemplo, supongan ustedes que tienen una barra. Una barra por acá. Y que a esta barra ustedes le aplican cierta fuerza por acá. Una fuerza P, llámese. Esta fuerza P la hacen ustedes con su brazo, yo qué sé. Y pues, no sé, por acá, bueno, no digamos que está empotrado, pero que tiene un apoyo ahí. Entonces, ojo, el efecto que ejerce esta fuerza P sobre un punto, llámese un punto, acá, llamémoslo un punto C, y que hay una distancia X hasta la carga. Entonces, el efecto que ejerce esta fuerza P sobre este punto C va a ser el radio por la fuerza por el seno del ángulo que hay entre el radio y la fuerza, que eso es lo que es el momento. Entonces sería
el radio es la distancia que hay desde el punto en donde queremos hallar momento hasta donde se encuentra la fuerza perpendicular. Esa sería la distancia X. Ojo, el momento con respecto al punto C va a ser igual a X, que es el brazo, por la fuerza, que sería P, por el seno del ángulo que se forma entre el radio y la fuerza, que este ángulo sería 90, ¿verdad? El seno de 90 es igual a ¿qué? A 1, si mal no estoy. Por ende, simplemente queda X por P, que sería el momento que ejerce esta fuerza P con respecto a este punto C. Entonces, una vez definido esto, digamos que otro ejemplo así tácito, que donde de pronto ustedes pueden ver la aplicación del momento. Por ejemplo, una puerta. Este ejemplo siempre me sirve bastante. Una puerta. Supongan ustedes que tienen una puerta. Y por acá está la manecilla de la puerta. Y justo acá tenemos la bisagra. Ahora, una pregunta. Una pregunta. Para todos, ¿no? Para Raúl, María y Carlos. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué creerán que las bisagras se colocan al final y no en la mitad o justo en donde se encuentra la manecilla? Supongan que lo vamos a abrir por acá la puerta, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que se colocan las bisagras justo al final de la puerta y no por acá? Bueno, yo por experiencia diría que así es más suave, o sea, más fácil, porque si yo intento abrirlo de la mitad, más duro. Exacto. Ahora, esa explicación que tú dijiste, que es lógica, porque, por ejemplo, ustedes se acercan, fíjense en algo curioso. Si ustedes intentan abrir la puerta, vamos a colocarlo en otro color. Supongan ustedes que ustedes intentan abrir la puerta justo aquí en la manecilla. Ustedes sienten que la abren suavecito, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes acortan el brazo, es decir, ustedes intentan abrir la puerta justo en la mitad, ya sienten que se va, o sea, que tienen que aplicar más fuerza para que ocurra el mismo movimiento. Y si ustedes intentan abrir esa puerta justo aquí en toda la bisagra, ¿qué pasó? ¿Escuchan? Armani, lo bien. No sé qué pasó, pensé que me había salido algo. Bueno, entonces si ustedes intentan abrir la puerta justo por aquí en toda la bisagra, va a ser casi imposible abrirla, ¿verdad? ¿Ustedes por qué creen que se da eso? Por el principio de momento. ¿Cómo así que el principio de momento? Ojo, nosotros tenemos que el momento es igual al radio por la fuerza, siempre y cuando el radio y la fuerza sean perpendiculares. Obvio. Vamos a suponer que la fuerza es perpendicular a este plano y que el radio también, para que se pueda dar. Entonces, ojo, suponiendo que el momento que se genera es igual, o sea que este momento es igual para las tres fuerzas que se van a aplicar, coloquemos un número, 5. Ojo, va a ser igual al radio, supongamos que este radio vale 6. Que esto como está justo en la mitad, este radio vale 3. Y que este como está justo no sé, casi que en la bisagra vale 1, supongamos. Ahora 5 va a ser igual al radio, que sería 6 por la fuerza. En donde la fuerza acá va a ser igual a 6 quintos, ¿verdad? Y 6 quintos, para que lo veamos ya numéricamente, es igual a 1.2. Son unidades de fuerza, si quieren le colocan newton, kilonewton o lo que ustedes quieran. Ahora, hagámoslo para la fuerza que se va a aplicar cuando el radio vale 3. Entonces sería que 5 tercios es igual a F, ¿verdad? ¿Sí? 5 va a ser igual al radio, que sería 3 por F.
va a ser igual a 5 tercios. 5 tercios. De donde F va a ser igual a 1.66 aproximadamente. 1.667 newtons. Ahora, si esto vale 1, sería 5 entre 1 y eso va a ser igual a F. Por ende, F va a ser igual a 5 newtons. Fíjense en algo curioso y es que en la medida en que nosotros acortamos el brazo, la fuerza que tenemos que aplicar es mayor, ¿verdad? Para poder realizar el mismo movimiento. Entonces, la tarea más eficiente es que entre más largo sea el brazo, es decir, la distancia que hay desde el punto en donde se genera momento hasta donde se aplica la fuerza esta que nosotros necesitamos para que se genere el mismo movimiento es menor. Y de hecho este es el principio del torque o del momento. Sí, del torque o del momento. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué podemos deducir? Ojo, que el momento es máximo cuando el radio y la fuerza son perpendiculares. Primero eso. Segundo, que el momento es máximo. Si ya tenemos que el radio y la fuerza son perpendiculares, entonces el momento va a ser máximo en donde el radio sea mayor siempre y cuando se mantenga la misma fuerza. De hecho, ese fue el principio que enunció, creo que fue Arquímedes. Fue tan famoso que él dijo, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. No sé si han escuchado esa frase. Entonces, esta cuestión del momento es muy significativa cuando se procede a realizar ejercicio, a estudiar el mismo tema de la estática. Creo que con esto les quedó un poquito claro lo que es el momento. Si no, pues me preguntan. Y matemáticamente se ve de esta manera. Ahora, Y, o sea, pero siempre una pregunta es matemáticamente. ¿cómo? Siempre personas una pregunta matemáticamente. O sea, Pues haciendo no preguntas, sé. esa será la respuesta matemáticamente, ta, ta, ta. No, porque yo lo entendí como tal. Sí, claro. Sí, claro. Sí, vale. De hecho, una pregunta ahí que te pueden hacer es, un ejemplo, manteniendo el mismo radio y la misma fuerza, teniendo en cuenta que el radio y la fuerza son perpendiculares, bueno, vamos a colocar un ejemplito aquí. Así para no enredarlos tanto, coloquemos que esto vale x sub 1 y que esto por acá vale x sub 2. Si ustedes le preguntan, esto de momento, ¿no? Con respecto al punto C, ¿cuál será la fuerza que genere el momento más grande? ¿Cuál de La las dos 2, fuerzas genera un momento más grande con respecto al punto C? la opción 2, man, ¿Cuál es la opción 2? la que más larga es la X2, la que tiene más distancia. Ok, ¿y por qué? Porque desde el principio se da que si la distancia, bueno, cuando tienen igual fuerza, entonces se mira entonces, o sea, la que es perpendicular, se mira la distancia, la que tenga mayor distancia es la que va a tener mayor fuerza. O sea, la que se hará menos fuerza, disculpa. Ok, bien, perfecto. Ahora, si yo hago esto, lo coloco a la misma distancia, ojo, pero lo coloco así inclinado. ¿Tú dirías que me podrías dar la misma respuesta? Tendrá que calcular primero porque ya no está tan perpendicular, ya hay una fuerza que se hace en X y pues en X ya no valdría ya. Exacto.
Entonces, ese tipo de preguntas es lo que de pronto les puede hacer. Ojo, aquí ya no se podría tan fácilmente. Ojo, tienen que tener primero el ángulo de inclinación. Supongan que este ángulo de aquí es 20 grados. Entonces, ya acá no va a estar actuando una fuerza P. Lo que va a estar actuando es una componente de esa fuerza que sería P por el seno de 20. Ahora, P seno de 20, bueno, seno de 20, P seno de 20 es igual a 0.34. Entonces sería 0.34 P. Supongan que X2, yo qué sé, supone que esto vale P igual a 1, P igual a 0.34. Ahora, supongan que X1 vale 1 y que X2 vale 2. Entonces, vamos a borrar esto de acá para que más o menos vean. Ya que me están diciendo que les hagan vainas teóricas. Creo que más o menos te estoy entendiendo el punto. Más o menos te lo estoy entendiendo. Ok. No sé la idea. Y que también las otras personas como que tengan en cuenta cositas así que parecen tontas, pero que sí son necesarias. Entonces, el momento, con respecto al punto C, que va a generar la fuerza 1, es decir, esta fuerza P, va a ser igual a el radio, que es X1, que vale ¿cuánto? Vale 1. Por la fuerza, que vale P. Entonces sería P por el seno del ángulo que se pone entre el radio y la fuerza, que sería el seno de este ángulo de acá, entre el radio y la fuerza. Y ese seno es el seno de 90, si mal no estoy. El seno de 90 es 1, por ende queda solamente P. Ahora el momento con respecto a C de la fuerza número 2 sería 0.34 P por la distancia, que vale 2. Ahora el momento con respecto al punto C de la fuerza número 2 va a ser igual a 0.34 por 2. Y eso es igual a 0.68. Entonces fíjense, coloqué este ángulo a propósito, ¿para qué? Para que me diera que el momento que genera esta fuerza P1 es mayor, al que genera esta fuerza P2. Aunque visualmente uno diría, no, es que la segunda fuerza tiene el radio más largo, por ende el momento es máximo. No, porque la fuerza no es perpendicular a la barra o al radio. Entonces ya no está actuando la fuerza total como tal, sino que está actuando es una componente. Está actuando simplemente esta componente. Y la componente en X se pierde, porque como pasa por la misma línea de acción, no se tiene en cuenta. Y fíjense que el momento que genera la fuerza 1 es de P, mientras que el momento que genera la fuerza B es de 0.68. Es menor. Cuestiones teóricas que tienen bastante relevancia. Bueno, otra cuestión que de pronto les interesa es esto de acá, que es el teorema de Varinón. ¿Qué dice el teorema de Varinón? Dice que el momento con respecto a un punto dado O, digamos que este punto acá, O, de la resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al punto O. Esta propiedad la descubrió el matemático francés Varinón, mucho antes de que se inventase la álgebra vectorial, por lo que se le conoce como el teorema de Varinón. Ok, entonces, ¿qué dijo Varinón? Ojo, que el momento que se generaba con respecto a un punto O, siempre y cuando las fuerzas que se aplicaban eran fuerzas concurrentes. ¿Qué son fuerzas concurrentes? Fuerzas que tienen el mismo punto de aplicación, por decirlo así, o que pasan por el mismo punto de aplicación. En este caso, fíjense que el punto de aplicación es el punto A y ahí es donde concurren todas las fuerzas, F1, F2, F3, F4. Uno puede definir como el radio, como el radio es igual para todas, va a ser el radio, cruz, las fuerzas, F1, F2, F3, F4 sumadas algebraicamente. Que el momento que ejerce esto de acá, que sería R cruz F1, F2, F3, F4, es igual a que si se hiciese individual. ¿Cómo así que individual? Así se hiciera, por ejemplo, R cruz F1, que es esto que está acá. Después R cruz F2, que es esto que está acá.
luego R cruz F3 y luego R cruz F4. Entonces esto es una manera de simplificar todo ese tipo de operaciones, ¿no? Se llama el teorema de Varinón. Bueno, y tengo una pregunta de ese teorema, mano. Yo te Cuéntame. iba a preguntar. No puede ser que sea lo contrario, o sea, sea la misma fuerza pero diferentes distancias. ¿Ahí no se podría aplicar o ya eso no vale? ¿Cómo? Un poquitico. Que sea lo contrario, igual es fuerza pero en diferentes distancias. No, o sea, no hay un teorema para eso. Porque supongo que también se puede hacer, ¿no? La misma fuerza, pero a diferentes distancias. Exacto. No aplica el teorema de Varinón. Porque, por ejemplo, vamos a ver si te entiendo. La misma fuerza, pero a diferentes distancias. Ok, bueno, vamos a colocar una fuerza por aquí, otra por acá, otra por acá. Esto tiene una distancia R1, esto una distancia R2 y esto una distancia R3. No es posible, porque aunque las fuerzas sean iguales, las distancias son diferentes. El punto de aplicación, que es lo importante en el teorema de Varinón, es distinto para cada fuerza, ¿ok? Estas fuerzas que me estás diciendo tú, aunque tienen la misma magnitud, por decirlo así, no son fuerzas concurrentes. Mira lo que dice acá, resultante de varias fuerzas concurrentes. Como no son fuerzas concurrentes, es decir, que no tienen el mismo punto de aplicación o que las tres no pasan por el mismo punto de aplicación, el teorema de Varinón no se puede hacer ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Esto de acá, nada más este ladito. El efecto que genera R1, supón tú, R1, cruz F1, que sería este de acá, más el efecto que genera R2, cruz F2, y se suma. R2, cruz F2. Más el efecto que genera R3, cruz F3, y se suma. Pero no se puede hacer así con el teorema de Varinón, porque no son fuerzas concurrentes. Claro. ¿Claro o no? Listo, mano. Hola, ¿me escuchan? Vale. Ah, checame de que estoy comiendo. Vale. Aunque no te escuchaba, yo pensé que no. No, estaba llevando el plato a la cocina, dale. No, pero sí te entendí el punto para aquí. Listo. Que estoy en el pueblo, entonces a veces el internet casi coloca pechichón. Por eso a veces creo que se va o no sé. Bueno. Vamos a tocar esto. Este ejemplito. No lo voy a ir haciendo. Porque yo sé que a ustedes no les interesa tanto la parte de matemática. De hecho, lo hice, ¿cuándo fue? Creo que hace 2 días y no es la idea. Como ya lo tengo hecho, lo voy a continuar. Es decir, simplemente se lo voy a explicar por encimita para que les quede la parte conceptual. Entonces, fíjense, dice, una fuerza vertical de 100 libras se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha en el punto O. Determine A, el momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. Entonces, vamos a determinar el momento que genera esta fuerza de 100 libras con respecto a este punto. Entonces, el momento se define como el radio por la fuerza por el seno del ángulo que se forma entre el radio y la fuerza. Siempre no se les olvide eso. Entonces sería el radio, que es la distancia que hay desde el punto O hasta donde se genera la fuerza. Fíjense que es 24 pulgadas. Por la fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? 100 libras. Por el seno del ángulo que se forma entre el radio y la fuerza. Ojo, si ustedes hacen aquí un triángulo rectángulo, por aquí, tienen que este ángulo vale 90. Tienen que este ángulo vale 60, por este ángulo ¿cuánto vale? 30, pero acá. Entonces sería el seno de 30. ¿Qué vale el seno? ¿Quién es 30? El ángulo que se forma entre el radio y la fuerza. Y así se calcula el momento que genera la fuerza de 100 libras con respecto al punto O, que es 1200 libras por pulgada. Ahora, para ver qué nos dicen, la fuerza horizontal aplicada en A, que origina el mismo momento con respecto a O.
fuerza horizontal aplicada en A que genera, el mismo momento con respecto al punto O. Entonces, como es el mismo momento, dejamos el mismo momento, que sería 1200 libras por pulgadas. La fuerza la colocamos como F, porque es lo que vamos a hallar, determinar la fuerza horizontal. ¿Ok? Aplicada en A coordina el momento con respecto a O. Entonces, la distancia va a ser la misma, 24. Lo que va a cambiar va a ser el ángulo el ángulo que se forma entre el radio y la fuerza. Si nosotros tenemos una fuerza acá horizontal, el ángulo que se forma entre el radio y la fuerza va a ser este mismo de acá, de 60 grados, que es lo que está acá. De aquí despejamos F y nos da que la fuerza debe ser de 57.74 libras para que el momento que se genere con respecto a O sea el mismo, 1200 libras por pulgada. Otro tema importantico, punto C, que dice, determine la fuerza mínima aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. La fuerza mínima. Si ustedes tienen claro lo que yo les expliqué de lo de la puerta, ¿cuál sería la fuerza mínima? ¿O cómo se podría más o menos formular ese problema? Que tenga el ángulo de 90 grados y la distancia Excelente, máxima. excelente. Joda, estás volando, Raúl. Entonces, el ángulo que se debe formar entre el radio y la fuerza debe ser 90, ¿verdad? Para que se genere el momento y para que la fuerza sea mínima. Por ende, como en el mismo momento se dejan los 1200 libras por pulgada, va a ser igual el radio por la fuerza por el seno del ángulo que se forma entre el radio y la fuerza. Entonces, la distancia es la misma, son 24 pulgadas. Por la fuerza, que eso es lo que no sabemos, lo que vamos a determinar. Multiplicada por el seno del ángulo que se forma entre el radio y la fuerza. Ese ángulo que se forma entre el radio y la fuerza, para que la fuerza sea mínima, ¿de cuánto debe ser? De 90. De aquí se despeja F y se tiene que la fuerza mínima que se debe aplicar en este sistema para que se genere el mismo momento con respecto al punto O es de 50 libras. Otro por acá, ¿qué tan lejos? Bueno, aquí nos preguntan la distancia. ¿Qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento con respecto a O? Nos preguntan la distancia. ¿Qué tan lejos debe actuar una fuerza de 240 libras para originar el momento con respecto al punto O? Entonces, vamos a suponer que la fuerza de 140 libras está por acá. Y ahora lo que vamos a determinar es esto de acá, la distancia. Esa distancia la colocamos como una distancia X porque no la conocemos. El momento, ¿cuánto es 1200 libras? Porque ahí mismo va a ser igual a el radio, que sería X, por la fuerza, que son 240 libras, por el seno del ángulo que se forma entre el radio y la fuerza, que sería este de aquí. Nuevamente, arman un triángulo rectángulo, tienen que esto vale 60, que esto vale 90, por ende esto vale 30. Se despeja para X y se tiene que la distancia debe ser de 10 pulgadas para que se genere el mismo momento. Por eso me gusta este ejercicio, porque habla de fuerza mínima, de dónde sea el momento máximo, de cómo se calcula la distancia. Es un supuesto ejercicio práctico, pero es muy teórico. Se aprende mucho de él. ¿Les quedó claro esa parte? De parte sí. Y las demás, las chicas. Sí, también. Bien. Bueno, vamos a ver qué más les puedo comentar acá. Bueno, estos son ejercicios. Estos me dijeron que no le tiene importancia. Entonces vamos a lo de los apoyos. Vamos a ver si voy a abrir otro documento. Denme un momentito.
Ya les comparto, chicos. Listo. Bueno, una vez estudiada la parte de equilibrio de un cuerpo rígido en 2 dimensiones, se procede a ver lo que es el equilibrio de un cuerpo rígido, pero ya en 3 dimensiones. Ahora, ¿qué aparece de nuevo en esto de equilibrio de un cuerpo rígido en 3 dimensiones? Bueno, hay cositas que tienen que tener claras acá. Por ejemplo, deben saber lo que son las operaciones con vectores, la suma, la resta, la multiplicación. Y esto de acá que les comentaba ahorita, que son el producto punto y producto cruz. O producto escalar y producto vectorial. Entonces, cuando nos introducimos en el tema de acá de equilibrio de un cuerpo rígido en 3 dimensiones, ya se tienen que tener en cuenta 3 condiciones de equilibrio para la sumatoria de fuerza y 3 condiciones de equilibrio para la sumatoria de momento. Por ejemplo, se hace sumatoria de fuerza con respecto al eje X, al eje Y, al eje Z, y se hace sumatoria de momento con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Lo del momento alrededor de un punto, pues esto no se lo voy a explicar porque esto es puro ejercicio. Entonces, demoraríamos bastante, o no sé si quieren. Entonces, el momento alrededor de un punto, producto escalar, ¿para qué nos sirve esto? O bueno, el momento alrededor de un punto fue lo que les expliqué ahorita. Pero en términos de vectores, también era lo que les comentaba ahorita, que se definía como el producto cruz de 2 vectores. ¿Qué pasa? Que si tenemos un vector en un plano, llámese el plano XY, y tenemos otro vector en otro plano, llámese, o en el mismo plano, perdón, llámese el plano XY también, si nosotros hacemos el producto cruz entre esos 2 vectores, ¿qué nos va a dar? Un vector que va a ser perpendicular a los 2 vectores que teníamos en el plano XY. Y eso es la definición del momento o del producto cruz o del producto vectorial. De eso nos valemos para realizar los ejercicios de estática. El producto cruz se realiza de esta manera. Estos son los vectores unitarios, el vector I, el vector J, el vector K. Vectores unitarios que denotan posición, ¿no? Son ejemplos. Y no hay mucho que explicar, la verdad. Porque en este tema es bastante importante lo que es practicar movimiento alrededor de un punto, producto cruz, producto vectorial, y hacer ejercicios para saber lo que son los vectores unitarios, cómo se calcula una distancia desde un punto A hasta un punto P, por ejemplo, que sería el radio, cómo se calcula un momento, cuáles son las reacciones que se generan. Por ejemplo, fíjense, en este ejercicio de acá, por estar fijo o por estar empotrado, ustedes saben que se van a generar restricciones de movimiento. Entonces, se generan tres reacciones con respecto a la fuerza, ¿no? Es decir, no permite ni que se desplace en sentido del eje Y, tampoco permite desplazamiento con respecto al eje Z y mucho menos con respecto al eje X. Igualitico pasa con los momentos. No permite que rote en el sentido del eje de la Z, tampoco permite que rote en el sentido del eje de la Y, y pues mucho menos permite que rote en el sentido del eje de las X. A eso me dijeron que si le mostrara al profesor un ejercicio, termine las reacciones. Bueno, de esta manera. Bueno, esto es en tridimensional, ¿no? Bidimensional es más sencillo. Otra cosita. Bueno, fíjense por acá. Esta es una reacción de rótula. Y la reacción de rótula tampoco permite el desplazamiento ni en el eje Y, ni en el eje Z, ni en el eje X. Pero sí permite que rote. Por ende no salen restricciones de rotación, ¿no?
De hecho, esto ya está en tablita. Como yo les mostraba para 2D, que estaban los patines, rodillos, articulaciones y apoyo fijo, que estaban en tablita, eso también está en tablita. Así que es una gran cosa. Después de esto, si viene lo que son cerchas, ¿no? Vamos a ver esto de acá. Si quieres miramos las imágenes que mandó la compañera al grupo, que fue el cuestionario 1, para que veamos más o menos los temas. Cuestionario 1. Bueno, Sí. déjenme reviso. En WhatsApp. Sí. Listo. Voy a ello. Eso es puras reacciones, eso es supremamente sencillo. Sin embargo, vamos a mostrárselo pues. De hecho, eso se los comenté ahorita. Bueno, por ejemplo, aquí dice que cuántas reacciones se producen en un apoyo fijo para un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Ahora mismo estábamos viendo eso. Cuando le mostré lo del ala del avión. Es un apoyo fijo en 3 dimensiones. Por ende, ¿cuáles son las reacciones que se generan? Serían, no permite desplazamiento en X, va 1. No permite desplazamiento en Y, van 2. No permite desplazamiento en Z, van 3. No permite rotación en X, van 4. No permite rotación en Y, van 5. Y tampoco permite rotación en Z, van 6. Por ende, las respuestas son 6 reacciones, que son las que les mostraba ahorita. ¿Recuerdan cuando les mostré el ala del avión? Yes, Ahora, man. acá dice, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio y cuál es el número máximo de incógnitas que se pueden aplicar al equilibrio de un cuerpo rígido en 3D? ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio y cuál es el número máximo de incógnitas que se pueden aplicar al equilibrio de un cuerpo rígido en 2D? Bueno, aquí les voy a regalar un datico que se cumple para la cuestión matemática y en estática no es la excepción. Para solucionar un sistema de ecuaciones, el número de incógnitas siempre debe ser igual al número de ecuaciones. Si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones, el sistema es un sistema que se puede resolver. Es decir, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, 4 ecuaciones, 4 incógnitas, 5 ecuaciones, 5 incógnitas, 1 ecuación, 1 incógnita. Ojo, si ustedes tienen 5 incógnitas y tienen 6 ecuaciones, ese sistema no se puede resolver. Es insoluble. Nadie, o sea, ni Gau, ni Jordan, ni Roberto Torres, ni Lara, ni nadie. Eso no se puede resolver. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, 6 ecuaciones, 3 incógnitas, descarten enseguida, eso no es posible. 6 ecuaciones, 5 incógnitas, tampoco. 6 ecuaciones, 6 incógnitas, esta me suena, porque el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. 3 ecuaciones, 6 incógnitas, ya, descartado. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, me suena, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Entonces, mira, simplemente sabiendo eso, de que el número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas para que el sistema sea soluble, ya ustedes están descartando 1, 2 y 3 ecuaciones y se están quedando con 2. Ahora, como es un equilibrio de un cuerpo rígido en 3D, ¿qué pasa en 3D? Se los comenté ahora mismo también. Que una es en cada eje, el
que X, Z, y el otro es que no giren en cada uno de estos. Entonces ya son las 6. Aquí están. ¿Cuáles son las ecuaciones que se tienen para trabajar? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de momento en X, sumatoria de momento en Y, sumatoria de momento en Z. Por ende, tendríamos 6 ecuaciones para trabajar. ¿Y cuántas incógnitas? 6 incógnitas. Por ende, esta respuesta es correcta, no sé quién la marcó. Se fue bien. Tercero, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio y cuál es el número máximo de incógnitas que se pueden aplicar al equilibrio de un cuerpo rígido en 2D? Yo les indiqué que en 2 dimensiones, bueno, vamos a hacer lo primero que les dije acá, que el número de ecuaciones siempre debe ser igual al número de incógnitas para que el sistema se pueda resolver. Serían 4 ecuaciones, 3 incógnitas, descartado. 3 ecuaciones, 2 incógnitas, descartado. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, me suena. Y 6 ecuaciones, 6 incógnitas, también me suena. Entonces estoy entre las dos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo descarto yo esta? Bueno, digamos que porque haya escogido 6 ecuaciones, 6 incógnitas, puedo descartar esta también. Y solamente me quedaría esta. Pero no. Vamos a la parte más conceptual. En ecuaciones para el equilibrio de un cuerpo rígido en 2D, yo les dije que se tenían en cuenta las dimensiones y que se tenía en cuenta la masa. Que por ende entraba una ecuación de masa. Que además de tener sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, ingresaba otra ecuación bastante relevante, que es la sumatoria de... ¿Quién me responde? Se les olvidó. La sumatoria de momentos. Y lo vimos ahora mismito. Aquí. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Por ende tendríamos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Bien. Vamos a otro. Cuarto. Teniendo en cuenta los puntos de aplicación marcados en la flecha roja, ¿quién debe aplicar mayor fuerza para hacer rotar la tuerca? Pues, hey, parece que yo fuera mago. Esto se lo acabo de explicar ahora mismo, ¿no? Sí, por eso yo te lo dije, man, y Sí, me acuerdo ese es el más sencillo que salió. O sea, por lógica también sale. Bueno, entonces, teniendo en cuenta los puntos de aplicación marcados con la flecha roja, ¿quién debe aplicar mayor fuerza para hacer rotar la tuerca? Obviamente, este señor, la persona 2. Por el principio en momento, que es R cruz F por el seno del ángulo y bla, 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 bla. 5. ¿Cuántas reacciones se producen en un apoyo tipo pin o articulado para un cuerpo rígido en 2D? 2 reacciones. Joder, ¿quién era este? Estaba volando. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Eso es un apoyo de segundo género. Un apoyo tipo pin, un apoyo articulado. Se generan 2 reacciones. Una en el eje X, una en el eje Y. Eso era lo que les comentaba yo de las restricciones. Se generan 2 reacciones, sí, tiene razón. Otro, ¿cuáles son las componentes en X y Y de la fuerza de 120 Newton mostrada en la figura? 120 Newton, componente en X, componente en Y. Ojo. Lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, teniendo el ángulo de inclinación que tiene esta fuerza de 120 Newton con respecto a la horizontal, o teniendo el ángulo de inclinación que tiene esta fuerza de 120 Newton con respecto a la vertical. ¿Con cuál quieren que lo haga? Creo que... Ay, yo marqué la correcta en ese ejercicio y me pareció que fue la Bueno, B. Pero deja analizar. Aquí ni siquiera hay que hacer nada, porque de hecho el profesor hasta se los hace aquí. Yo pensé que tenía que calcularlo. Entonces, si lo hacen con respecto al eje X, va a ser igual a 120 Newton, que es la magnitud, por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el eje. 120 Newton por el coseno de 40 más 30, 70. Esa es la componente en X. 120 Newton por el coseno de 70. Bueno, esta, coseno. Es la bella, porque las otras no tienen ningún coseno de 70. Ahora la componente en Y va a ser igual a 120 Newton por el seno de 70.
Otra respuesta posible, ¿cuál sería? Por ejemplo, si ustedes trabajan con este ángulo de acá, que sería el ángulo que se une con respecto al eje Y, ustedes saben que de Y hasta X hay 90 grados. Si ustedes restan 90 menos 70, debería darle, ¿cuánto? 20, ¿verdad? Entonces, para descomponer con respecto a Y sería 120 newton por el coseno de 20. Y 120 newton por el seno de 20 es igual a esto. O ¿Claro? sea, que esa era la segunda, como dije. ¿La B? Ajá, la Esta de segunda. acá. Exacto. Sí. Ah, pues sí sepo. 9. ¿Qué es un vector? Bueno, también lo vimos ayer. Cantidad física que posee magnitud pero no dirección. Nah. Cantidad física que posee magnitud y dirección. Cantidad física que posee dirección pero no magnitud. Cantidad física que posee magnitud, dirección y cumple la regla del paralelogramo. ¿Por qué? Vale. Les preguntan más. Ni me salió Entonces, mala esa, man. ¿cuál colocaste tú? Yo coloqué la segunda, pero era la tercera que también cumplía con las reglas del paralelogramo. O sea, me equivoco con la definición del vector que siempre manejaba. Era la última. Ese profesor, ¿qué vale? O sea, aquí se la pueden pelear. El que quiera se la pelea aquí y la gana. Porque, obvio, presten atención. Cantidad física que posee magnitud, pero no dirección. Bueno, aquí sí el que quiera pelear porque quiere, porque esto aquí está errado. Esto también está errado. Cantidad física que posee dirección, pero no magnitud. Ahora, cantidad física que posee magnitud y dirección es no del todo tan cierta porque le hace falta. De hecho, lo vimos ayer. Y ayer, ¿qué era lo que yo les comentaba? Déjame encuentro esos documentos, que este de acá. Yo les decía que un vector puede definirse como un segmento de red tener espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección, o tiene dirección, que hace referencia a cómo se mueve con respecto a un eje, que tiene sentido, que tiene punto de aplicación y que tiene un módulo o que tiene una magnitud. Entonces tiene magnitud, sentido, dirección y punto de aplicación. Él solamente les mencionó que tenía magnitud y dirección, si mal no estoy. O sea, es una respuesta incompleta. Ahora, cantidad física de magnitud y dirección. Sí, pero es que fíjense en la otra, que le añade que cumple la regla del paralelogramo, pero por favor. Esto también cumple la regla del paralelogramo, porque es un vector. Cantidad física que posee magnitud, dirección y cumple la regla del O sea, paralelogramo. sí, Pero esta también está la raro, cumple. porque uno lo conocía como magnitud, dirección y sentido. O sea, uno conocía ese un vector, pero el profesor puso eso así y lo confundió a uno. El que quiera pelear, pelea, como te digo, porque un vector Ya para es que una man, magnitud física que tiene primero. magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Y esto de acá también cumple la regla del paralelogramo, porque es un vector. Entonces ese profesor está jodido en decir eso. Pero bueno, ustedes no le Los reclamaron. clavos, man, sabíamos. Bueno, Y como 10. es nuevo, uno no lo conoce. En el estudio del equilibrio de una partícula, ¿tienen importancia el tamaño y la forma del cuerpo? No, no. De hecho, yo les dije que no. Joder, ¿quién fue este? Vale, se sacó 100 esta vaina, ¿qué? La que he visto, toda la tiene Nada, buena. creo que fue María básico. Laura ahí que no lo ayudó a uno. No ve. 23, man, Eh, capaz ahí. O sea, yo Joder, entré culé el mala cuestionario solo duraba amiga. 20 minutos y yo me conecté como a los 7 minutos que faltaban porque no me conectaba, no me abría el teléfono, mierda. Y yo pidiendo ayuda por el grupo que me ayudara y nada, me dejaron morir del primer cuestionario. ¿Quién dijo no? Joder, culé mala amiga. La que hizo esto y no ayudó, joder, culé mala amiga. Y Bueno, solamente tenía unas cuantas, porque hay un poco que están sin responder. mala amiga. Bueno, en fin. Yo les comentaba que cuando se estudia una partícula como tal, como eso es tan pequeño, no se tiene en cuenta las dimensiones, ni la forma, ni la masa del objeto. Que esto solamente se tiene en cuenta cuando se estudia el equilibrio de un cuerpo rígido, no de una partícula. Por ende, en el estudio del equilibrio de una partícula no tiene importancia el tamaño y la forma del objeto. Por eso la respuesta es no. El 11. No sé, se ve interesante, se ve como chévere. Vamos a ver si lo puedo leer. El brazo OA, ok,
tiene masa despreciable comparado con la masa M. El brazo se encuentra articulado, es decir, conectado por un pasador en O y soportado por un cable en B. El diagrama de cuerpo libre mostrado está incompleto. Seleccione las reacciones que hacen falta por colocar en O para que el diagrama esté completo. Ahí. Ey, en serio. En O, esto es un pin, una articulación. No deja que haya movimiento en X y no deja que haya movimiento en Y. Permite que rote. Por eso las restricciones son RX y RY. Entonces, pues aquí, ¿qué le falta a este diagrama de cuerpo libre? Hombre, RX y RY, que son las reacciones que genera este pin. Pues aquí está. ROX y ROY. Supongo que pueden seleccionar dos, ¿verdad? ¿O solo una? No, creo que en Aquí. ese sí eran varios. Bueno, tenían que tachar esta de acá, ROX, y tenían que tachar esta de acá, ROY. Y ya. Yo me embarré ahí porque Por eso también les activé regalo esto. O sea, uno pensaba que era única respuesta y No, eran tres. O sea, resultó que las no. opciones que tú querías. Eran las opciones que tú querías y pues yo marqué tres estúpidos, marqué la del momento. Bueno. Entonces, bueno, esta 13 dice, en cuanto a cantidad de fuerzas y reacciones, ¿está completo el diagrama de cuerpo libre? En cuanto a cantidad de fuerzas y reacciones, ¿está completo el diagrama de cuerpo libre? ¿Ustedes dicen que está completo o está incompleto? Yo está incompleto. Yo creo que estaba incompleto. ¿Por qué está Porque incompleto? creo que le falta, no sé si la reacción, creo que la reacción le faltaba en A. En A es la que le falta una reacción, creo que es en Y. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el de el articulado, y creo que el articulado no es de dos reacciones. Sí, eso es lo que iba a Así decir. es. Así es. Exacto. Por ende, eso está incompleto. Anda, se acabaron. ¿Y querías más? No joda, mano, eso se hace en un momentico, si eso no hay ni que pensar, No, ¿oí? Faltaron las Yo sé de que, faltaron O las sea, de pregunta abierta. El problema es el tiempo, que él nos pone que 20 minutos y nos pone a correr y eso uno lo desespera y como que se desconcentra. Bueno, a mí me pone nerviosa eso. Que no, 20 Ya. minutos nada más. Bueno, entonces hay que practicar lo de las reacciones, hay que practicar lo de los diagramas de cuerpo libre y ¿qué más? Preguntas conceptuales básicas, o sea, que es un vector. También lo tocamos. Esto también se lo mostré. digo lo que es ¿Qué media. más les mostré? No colocar puntas de internet y ya, si es eso. ¿Cómo? La vez pasada nos bajó menos, lo bajó el tiempo en el último tiempo. Yo estaba en el centro comercial poniéndome la ropa. 15 minutos no, nos bajó 5 minutos. Sí, pero en el centro comercial. Verdad. Bueno, entonces, creo que fue Raúl el que me mostró un cuestionario ahí. Vamos a ver. Les voy a dar indicaciones para cada en el primer punto. Luego vemos el segundo. Bueno, fíjense, este es el primer punto que dice dibuje los diagramas de cortante y momento para la viga mostrada. Use el método de las ecuaciones. Ok, para el método de las ecuaciones sería bastante chévere explicarle la parte teórica, pero no sé. Por ahora les voy a mostrar más o menos cómo se inicia, por lo menos, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer en un elemento de este tipo viga es determinar las reacciones. O ya saben que esto es un apoyo articulado, ya saben que esto es un apoyo
de primer género, un patín. Este va a generar una reacción hacia arriba. Este va a generar dos reacciones, una hacia arriba, una hacia la derecha. Las que va hacia la derecha va a ser 0, porque cuando hagan sumatoria de fuerzas en X, no hay otra fuerza que contrarreste. Por ende, va a ser AX va a ser 0. Entonces, si quieren la tienen en cuenta, si no, no. ¿Cómo pueden determinar las reacciones? Ustedes hacen sumatoria de momento con respecto al punto A. ¿Y qué pasaría? Suponiendo que positivo es todo lo que gira en sentido horario, van a tener 20 kN por metro, que va a entrar en la sumatoria de momento, más 8 kN por la distancia que hay desde el punto A hasta donde están las fuerzas 8 kN perpendicular, que serían 3 metros. Menos la reacción, que sería dy, supongan, por 2 más 1 más 2, que serían 5. Más esta fuerza que es distribuida, ustedes la puntualizan. ¿Cómo se puntualiza una fuerza? Hallando primero su centroide y calculando su área. Entonces calculan el área, que sería como un rectángulo, base por altura, sería 3 por 15. Y eso les va a dar una carga puntualizada justo en la mitad, porque esto es un rectángulo y el centroide de un rectángulo está en B medio. Estaría en 1.5, entonces suman. Como positivo es horario, sería 2 más 1 más 2, que sería 5 más 1.5, 6.5, multiplicada por la magnitud de la fuerza, que sería el área, que sería 3 por 15. Eso lo igualan a 0, y despejan cuánto vale de Y, que sería la reacción. Una vez tengan esa reacción, ¿qué van a hacer? Hacen sumatoria de fuerzas en Y. Positivo para arriba. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendrían AY menos 8 kN más dy menos 15 por 3 igual a 0. Y despejan cuánto vale AY. Una vez tengan las reacciones calculadas, ¿qué van a proceder a hacer? Como el método, van a realizar varios cortes, ¿ok? Por ejemplo, el corte que a ustedes les va a representar, es la palabra, el tramo de la viga de 0 hasta 2 metros. ¿Ustedes qué hacen? Hombre, realizan un corte justo antes de llegar a los 2 metros. Un poquito antes de llegar a los 2 metros. Y miran qué está pasando. Por ejemplo, acá tendrían una reacción RA y aquí se les estaría generando un cortante que iría hacia abajo y un momento que iría hacia en sentido antihorario. Hacen sumatoria de momento, sumatoria de fuerzas con respecto a este punto y pues ya tendrían la ecuación de momento y de cortante que les va a representar este tramo de la viga. Luego hacen otro corte que esté justo aquí antes de esta fuerza de 8 kN, que le represente el tramo que va desde X igual a las X que son mayores o iguales que 2 y que son menores a 1. A 3. Le representaré este tramo de la viga, este de aquí, este pedacito. ¿Y qué van incluido en ese pedacito? La reacción, el momento y esta carga no entra porque es un poquito antes. Luego hacen otro corte que sea hasta justo antes de donde se encuentra el apoyo, el patín. Y les va a representar este tramo de la viga. Cuéntame. ¿No sería menores iguales a 3? Porque creo que en la clase pasada el profesor iba sumando la distancia. De X iguales a mayor igual a 2, a X iguales menor igual a 3. Espérate ahí. Por eso quería medio. Yo creo que tengo. Bueno, aunque yo tengo de todos los temas. Voy a ver si encuentro un documento de viga. Para que lo vean un poquito. Y no que sea solamente que yo les esté hablando ahí como loco. Ok, bueno, miren, por ejemplo, aquí. Bueno, esto yo lo hice. Este es un comparativo. Esto es una locura. Por ejemplo, miren esta viga. Está mucho más complicada que aquella que tienen ustedes. Sin embargo, hay una cuestión
que se puede solucionar las vigas por un método que se llama el método de las integrales o el método de los cortes, y otra por el método que se llama el método de las áreas o el método gráfico. El método gráfico es muy sencillo, pero depende de las cargas que estén aplicadas en nuestra viga. Cuando ya son cargas, por ejemplo, cuadráticas o cargas triangulares, es un poquito difícil encontrar el área del cortante para representar el momento. Por ende, ahí sería mucho más eficiente el método de las integrales, pero cuando son cargas puntualizadas o cargas distribuidas rectangulares como esta, el método de las áreas es muy sencillo, muy fácil. Entonces, cuando a ustedes se les presenta un problema de este tipo, como una viga tipo esta que tienen acá, lo primero que tienen que hacer es determinar las reacciones. Esto es un apoyo simple, un apoyo de primer género, este es un apoyo de segundo género. Por ende, este va a generar una reacción, este va a generar dos reacciones, pero la relación de este en X va a ser 0, por ende simplemente genera una también. Entonces, ustedes hacen sumatoria de momento con respecto al punto donde anulan la mayor cantidad de incógnitas. Por ejemplo, yo lo hice con respecto a B. Y determino cuánto vale la reacción en A. Después hago sumatoria de fuerzas en Y y determino cuánto vale BY. Eso es para el diagrama de cuerpo libre de la vía completa. Lo que va a pasar, ustedes van a ir cortando por tramo. Por ejemplo, ustedes cortan en este tramo de la viga, hacen un corte, y ese corte les va a representar las X que van desde 0 hasta 12 pulgadas. Es esto que está acá. Las X que son mayores o iguales que 0, pero que son menores a 12. Ustedes dibujan ese pedacito de la viga, que es esto que está acá. Incluyen la reacción, incluyen la carga, y ya, pues eso es lo que está ahí. Esta ya no es una distancia de 12, sino que es una distancia X, porque ustedes no cortan justo en 12, cortan un poquitico antes de 12. Se les genera un cortante hacia abajo y un momento en sentido antihorario, que era lo que les comentaba. ¿Y qué hacen aquí? Sumatoria de fuerza, sumatoria de momento. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. ¿Qué tendrían? Tendrían la reacción, sería 515 libras, menos 40 libras sobre pulgadas por la base. ¿Cuánto vale la base? X. Sería menos 40 libras pulgadas por X. Menos el cortante, igual a 0. Y despejan y el cortante vale 515 menos 40 por X libras, porque son unidades de fuerza. Luego hacen sumatoria de momento con respecto a X. ¿Y qué tendrían? Tendrían el momento este, que va a ser M de X, más 40 por X, esa va a ser la puntualizada, eso va a ser una carga que les va a quedar justo en el centroide por aquí. El brazo, la distancia que hay desde aquí hasta donde se aplica el momento, hasta acá, va a ser una distancia X medio, porque se aplica justo en la mitad. Por ende se multiplica ahí 40X por X medio, menos 515 libras hacia arriba, por la distancia que hay desde el punto donde se va a generar el momento hasta donde está la fuerza, que sería una distancia X. De aquí se despeja M de X y se tiene que M de X vale 515 por X menos 20 por X al cuadrado. Y pues así se va aplicando para los tramos de la viga que necesitemos. Por ejemplo, aquí esto es válido para cuando las X son mayores o iguales que 12, pero que son menores a 18. Entonces, mayores o iguales que 12 para acá, pero menores de 18, se presenta el tramo de la viga. Para ese tramo de la viga, ¿qué está pasando? Esto. Está la carga distribuida, está la carga puntual esta que se da por las reacciones, está esta cuestión aquí de la ménsula. Ah, perdón, no, eso no, es aquí. Ya no tenemos más nada. Entonces, cuando ustedes realizan el corte de izquierda a derecha, ¿qué pasa? Se genera un cortante que siempre va hacia abajo cuando se realiza el corte de izquierda a derecha. Y el momento que va en sentido antihorario siempre y cuando se realiza el corte de izquierda a derecha. Entonces, luego de esto que hacen, sumatoria de fuerzas en Y que tienen, tendrían la reacción 515 libras menos la fuerza está puntualizada, que vale ¿cuánto? 40 por 12, ahora sí es 12, que son 480 libras. ¿Qué otra fuerza tiene? No tiene más fuerza. Menos el cortante, igual a 0, despejan el cortante y le da 35 libras.
Luego, sumatoria de momento con respecto a x igual 0. ¿Cuál es fuerza general en un momento? Por ejemplo, la reacción, miren, m de x menos 515 por x, que es la distancia, que es esto de acá, más 480 libras, que sería ¿cuál? Sería la carga esta puntualizada, justo aquí en la mitad, 480 libras. ¿Cómo se puntualiza? Hallando el área, que sería base por altura. Y eso multiplicado por la distancia que hay desde el centroide de esta figura, es decir, de aquí hasta donde se va a generar el momento, que va a ser hasta acá. ¿Esa distancia cuánto vale? La mitad de 12 sería 6. ¿Ok? Esta distancia de aquí sería 6. Y hasta acá vale x. Entonces esta distancia de cuánto vale? X menos 6. Y eso es lo que está acá. De aquí, pues, esto ya sí es álgebra. Se despeja se despeja m de x en función de esto. Y queda que m de x vale 35x más 2880 libras por pulgada. Y esa es la ecuación que representa el diagrama de momento cuando las x son mayores o iguales que 12 y menores que 18, es decir, en este tramo. Por eso era lo que yo te decía, que cuando se hacía el segundo corte no se hacía menores iguales de 2 y mayores iguales de 3. O sea, ir sumando la distancia. Porque te he dicho Sí. de 1, de 2 y de 1. Cuando hiciste el segundo corte. No me tocará ver esa clase, mano. No, Yo lo me vi esa corregí. clase. Justamente esa clase, ese mismo ejercicio que tú nos mostraste fue que el profesor explicó en la clase del viernes. Pero lo explicó así, Bueno. puso un montón de cortes y un montón de datos que al final a uno lo terminaron fue confundiendo. Así como lo tiene más sencillo, o sea, ya uno entiende ya, quitaste muchas cosas de los que él había dicho que no eran necesarias. Y él mismo lo dijo, porque él hizo como 6 cortes de ese, creo que de ese libro, o sea, 6 cortes. Pero después dijo que el corte 1, 2 y creo que el 4 no eran necesarios, algo así. De hecho, yo les enseñaría algo, pero es que eso no es legal, porque es que eso no es un tema que se ve aquí en estática, ese tema se ve en resistencia. Se llama realizar los diagramas de cortante y de momento por un método que se llama función de singularidad. Resulta y pasa que ustedes a lo largo de la vida van realizando un montón de cortes, ¿verdad? Pero con eso de función de singularidad, ustedes solamente realizan un solo corte. Obviamente tiene restricciones, tiene sus condiciones ahí importantes, pero no realizan 1, 2, 3, 4, 5 cortes, sino que simplemente realizan uno, independientemente de la viga que sea. Solo se cumplen unas condiciones, y en esta viga se cumplen las condiciones. Si ustedes realizan un corte, por ejemplo, el corte que van a realizar es aquí, justo al final de la viga, y analizan todo lo que está ahí. Aplicando función de singularidad, ustedes ya tienen la función que les muestra el comportamiento de toda esta viga, con un solo corte. Si quieren, después se los enseño. O no sé, si quieren mañana hacemos este ejercicio. Yo se los hago. Y se los explico por el método este de las secciones. Se los explico por el método de las áreas y se los explico por la función de singularidad. ¿Les parece? Para que queden claros ya con viga. Si yo les explico esto por los 3 métodos, ustedes ya podrían hacer este. Bueno, y no podrían hacer como para que nos lo expliques el lunes, que sea que me dé tiempo a mí de verme las clases y de pronto no llegar así como estoy hoy, que estoy como perdido. Bueno, yo no sé. Y de pronto para no abarcar tantos temas hoy, no sé qué irán las compañeras. No, hoy hasta aquí dejamos. Ya les expliqué lo que les iba a explicar y resolvimos las preguntas del test y medio les estoy comentando acá. Mañana, si quieren, ya tocamos el tema de cerchas. Cerchas, después momento de inercia, así la teoría, porque eso es lo que me están pidiendo. No les he hecho ni un solo ejercicio. Bueno, entonces continuamos mañana con lo de cerchas, eso, y vemos el cuestionario 2, que ya abarca esos temas. Listo. Bueno, me parece perfecto. Y así el lunes empezamos con los ejercicios del taller. Listo. ¿Qué les parece a los Entonces, compañeros? Excelente, chica. No pudiste decir una propuesta mejor que me haya servido. bueno, le pasa por no estar pendiente a las clases. Que estén muy bien. Bueno, Nos vemos. Todo bien, Manny. Nos Gracias, vemos ¿Mañana a gracias. qué hora? el lunes o mañana. O bueno, mañana, pues a las 2, a la misma hora. Mañana, una hora y media lo que demoramos terminando.
¿Listo? Bueno, cuídense mucho.